Voy a hacer nuevamente esta lectura que acabamos de compartir, que va a ser el objeto de nuestra meditación, esperando que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe, el que abra nuestro corazón para así recibirla. Es el apóstol San Pablo escribiendo a una de las iglesias que él organizó, que él nutrió con la palabra, una de las iglesias que él amó más entre todas las iglesias que fueron organizadas durante sus 20 años de ministerio. Es el apóstol San Pablo el que escribe esta carta y la primera parte del primer capítulo es el objeto de nuestra meditación. Esta es una carta más que de un apóstol, es una carta de un amigo a otros amigos dentro de la iglesia de Filipos. El lenguaje de él es un lenguaje fraternal, un lenguaje lleno de amor y de gratitud por esta iglesia. ¿Qué les dice el apóstol San Pablo a estos hermanos en Filipo? Dice: le doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. ¡Wow! ¡Qué bonito testimonio! Pablo estuvo allí en esa iglesia, mis hermanos, o en esa ciudad, aproximadamente entre los años 51 al 54 de la era cristiana. Cuando él escribe esto, ya habían pasado aproximadamente 10 años. Entonces, estando en la prisión, se acuerda de sus hermanos hace 10 años que yo estuve en Filipos y les dice: cuando yo me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios por todos vosotros. Repito, un testimonio grande de la unidad fraternal que hubo entre un pastor, el apóstol San Pablo, y una congregación, los hermanos de Filipos. Yo le doy siempre gracias a Dios en mis oraciones, dice el apóstol San Pablo, y le doy gracias a Dios en mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Otra de las palabras claves, aparte de la palabra gratitud, es la palabra gozo que él emplea al hablar de estos hermanos. Cuando yo me pongo a hacer oración, lo hago rogando con gozo por todos ustedes. Y continúo: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde el año 51 hasta el año 62 de la era cristiana. Me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios, me pongo a hacer oración porque recordarlos me trae gozo a mi corazón y les pido que sigan ustedes en comunión en el Evangelio como lo han hecho hasta ahora. Y termina esta parte de su carta diciéndoles Pablo a estos hermanos: y yo les sigo pidiendo a Dios para que el que empezó entre ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Indudablemente este párrafo, este fragmento de esta epístola nos habla de una buena relación que hubo entre Pablo y los hermanos de Filipos y tiene una enseñanza práctica para nosotros. Parte del énfasis de esta meditación es pedirles a ustedes que cuando lean un pasaje en la Escritura, lo comparen también con otras versiones de la Biblia más actualizadas que nos permitan tener una comprensión mucho mejor que la que tenemos en la Biblia que nosotros usamos. Recuerde que las Biblias han sido traducidas a diferentes idiomas, han sido revisadas de tiempo en tiempo. En nuestra iglesia, desde 1960, aquí en la primera de Brownsville, leemos la versión Reina Valera 1960. Pero si yo pienso en mi abuelo, que fue pastor en esta iglesia a fines de los 20 y principios de los 30,
Si yo pienso en otros pastores como Carmen Gutiérrez, que fue pastor en los 20, ellos no leían la versión Reina Valera 1960. ¿Por qué? Pues razón obvia. Esta viene de 1960 para acá, ellos leían otra. ¿Por qué elaborar en esto? Porque en ocasiones fragmentos como estos que estamos leyendo de la Biblia 60 nos dejan una impresión de lo que está diciéndonos Dios, pero quizá no es una impresión completa, y para ello nos ayudan las nuevas versiones que también vamos a citar en esta mañana. ¿De qué se trata esta escritura? De que usted y yo veamos como un apóstol que fue pastor entre los hermanos filipenses, está diciendo 10 años después de haber iniciado esa obra, le estoy diciendo, cuando me acuerdo, y estaba en la cárcel cuando está hablando, dice Pablo, cuando me acuerdo de ellos, le doy siempre gracias a Dios. Con todo respeto lo digo, qué bonita meta para un pastor. Uno va de paso, y que cuando pasan los años y uno se acuerde de su congregación, uno pueda decir, siempre que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. Y hago oración, no con pensamientos mixtos, con gozo, porque me acuerdo de ustedes y de su particularmente comunión en el Evangelio. Y voy a seguir orando para que Dios complete esa obra y la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Por lo pronto, entre los valores que yo destaco de esta lectura, veo a un apóstol, a San Pablo, mostrando su gratitud a Dios por esa congregación en lo particular. Y déjenme decirle que si usted lee la carta a los Gálatas, ahí no va a encontrar el mismo lenguaje. Ahí parece ser que la relación de San Pablo con los de la región de la Galacia, que eran 3 iglesias, no era precisamente la misma que vemos en su carta a los filipenses. Un apóstol dándole gracias a Dios por una congregación a la que Dios le permitió organizar y ver crecer. Otro valor que yo encuentro es la petición. Una iglesia, además de ser agradecida, también una iglesia y sus líderes debemos orar unos por los otros para que el que empezó la buena obra en ti, cuando eras un niño en la infantil, la perfeccione hasta tu edad adulta, hasta que Jesús venga por segunda vez. Hasta aquí quiero preguntarles, ¿están de acuerdo con esta predicación? ¿Hasta dónde vamos de acuerdo al pasaje? Pues eso es lo que a mí me dice y espero que a ustedes también les esté diciendo lo mismo. Pero déjenme pasar a esta segunda parte de la meditación compartiendo la misma lectura, pero en un lenguaje de las versiones nuevas. ¿Por qué lo hago? Para que tengamos una idea mucho más completa del pasaje que estamos leyendo. Particularmente quiero la atención de ustedes, a la frase de Pablo, estoy orando por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Oro por vuestra comunión en el Evangelio. Bueno, lo primero que me vino a la mente fue, está Pablo orando para que esa comunión fraternal de esos hermanos permanezca firme, por vuestra comunión en el Evangelio, para que vuestra fe en Jesucristo no sea movida por otras doctrinas que ya las sabía desde aquel tiempo. Eso es lo que a mí me dijo este pasaje, pero cuando confronté el mismo pasaje con otras versiones, escuchen cómo leen versiones que se usan hoy en día en muy diversas iglesias. El mismo pasaje, escuchemos.
Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues me han ayudado a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. ¿Se dan cuenta de el cambio de lenguaje? ¿Se dan cuenta cómo da más claridad a lo que el apóstol San Pablo expresa según la versión 60? No queremos quitarle mérito a esta versión, crecimos con ella, es auténtica, pero las nuevas versiones nos dan una mejor dimensión de lo que realmente Pablo quiso decir cuando escribió a los filipenses. ¿Cuál creen que es el motivo de gratitud de San Pablo al escribir esta carta? Déjenme explicarles y ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 16, en el cual se habla de la visita de Pablo a los filipenses. Mis hermanos, el corazón de esta carta es escuchar las palabras de un apóstol que tiene mucha gratitud. ¿Por qué tiene mucha gratitud? Porque a través de los años, esa congregación de Filipos, esa comunión en el Evangelio, lo que quiere decir es que esos hermanos, durante el tiempo que estuvo Pablo entre ellos, después de que Pablo salió de ahí a otras ciudades, siguieron en comunicación con él, apoyándolo para que la buena noticia, es decir, para que el evangelio que Pablo predicó, para que esas buenas noticias que desde el principio ellos habían escuchado, que continuaran hasta el día, dice la versión 60 de Jesucristo. Esta versión dice hasta el día en que Jesús vuelva otra vez. No sé si a ustedes, pero a mí me da una dimensión que complementa una con la otra las versiones que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué me dice este pasaje a mí? Que la gratitud de Pablo con Dios en oración es por la continua benevolencia de los filipenses. Toda la carta tiene como propósito lo siguiente. Pablo está en la prisión, esperando un juicio. Llega alguien de Filipos, se llamaba Epafrodito, nombre griego. Él era un pastor joven que ayudaba en la iglesia de Filipos. Los hermanos de Filipos, sabiendo que Pablo estaba en la cárcel, hablaron entre ellos, juntaron una ofrenda y le pidieron a Epafrodito, llévasela, esta ofrenda, a Pablo a Roma. Hablar de viajar en aquellos años entre Filipos y Roma era hablar de un mes, si la temperatura lo permitía. Los viajes mayormente eran por barco. Había una tormenta y había veces en que pasaba un mes, 2 meses en ciertas temporadas y nadie podía viajar. Entonces, aquí hay un apóstol que está encerrado en la cárcel por predicar el Evangelio en Roma, esperando un juicio, que está enfermo y de repente el guardia va y le dice, hay un visitante que va a pasar a verte. Pasa a verlo. Conocí a Pablo, a este varón, a Epafrodito, y le da un gusto tremendo verlo. Y Epafrodito le dice, mira, nos reunimos como congregación y te enviamos, estamos dándote, compartiéndote contigo esta ofrenda para que te ayudes. Imaginen a una persona necesitada en esa posición, ver a un hermano en la fe, llegar y ver que trae algo para compartir para sus necesidades. Por esa razón es que él dice, cuando me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios.
Y cuando oro por ustedes, siento gozo en mi corazón, porque han estado conmigo desde el principio. Y ese desde el principio quiere decir lo siguiente. En el año 51, 54, que estuvo Pablo en Filipos, le apoyaron a él en diferentes maneras. Si tú has leído en la Biblia, cuando Pablo llegó primeramente a esta ciudad, que no conocían el Evangelio de Cristo, llegó y buscó un lugar donde se reunían los judíos y estaban a la orilla de un río y ahí se puso a predicarles. Y una de las personas que se convirtió, que era prosélita del judaísmo, ella se llamaba Lidia de Tiatira. Ella oyó a Pablo en aquella ocasión, Dios abrió su corazón, aquella mujer aceptó la fe de Jesucristo y lo que le dijo a Pablo fue, y a sus acompañantes de viaje, si está bien con ustedes, mientras estén en Filipos, yo les ofrezco mi casa para que ahí se hospeden. Esto está en la mente de Pablo cuando piensa en los filipenses. ¿Qué otra cosa podía estar cuando pensaba en los filipenses? ¿Se acuerdan de ese problema que tuvo Pablo ahí en Filipos? De que una persona que, según esto, tenía el don de la adivinación, y esta muchacha, como dice Pablo en su lenguaje, perdón, como dice Lucas en su lenguaje en los Hechos, dice que esta muchacha adivinaba el futuro según esto de las gentes y los dueños, porque ella era esclava, pues estaban explotándola y se estaban haciendo ricos. Llega Pablo a Filipo, se da cuenta de esto y no pudiendo más le pide a Dios y le dice a Dios, Señor, cura a esta muchacha que está mal y que tanta gente está siendo engañada por ellos. ¿Qué le pasó a Pablo? Lo metieron a la cárcel porque lo acusaron y tuvo que estar en la cárcel. Y mientras estaba en la cárcel, en lo más profundo, allá en aquella ciudad de Filipos, ¿se acuerdan de la historia del carcelero de Filipos? Ahí viene esto también como parte de este pasaje que estamos compartiendo. Estando prisionero, Pablo cantando junto con Silas, alabando a Dios, aunque los tenían amarrados y pues con muchas privaciones. Dice que vino un terremoto, dice el libro de los Hechos, y que quedaron liberados de las cadenas y que entonces el carcelero tuvo un miedo tremendo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque él sabía que si se le escapaban sus prisioneros, él pagaba con su vida lo que había sucedido. Entonces está sucediendo esto y yo pienso que Pablo en su mente está recordando todas estas cosas cuando ve llegar a Epafrodito. ¿Y por qué? ¿Qué es en qué terminó pues la historia que estamos compartiendo? Está Pablo allí liberado, ve que el carcelero tiene mucho miedo y le dice, hey, no te vayas a hacer daño, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Y empezó a hablarle, porque ya habían estado cantando, empezó a hablarle Pablo al carcelero y el carcelero se convirtió. ¿Y saben lo que hizo el carcelero en gratitud? Una vez que quedó liberado Pablo, porque llegaron una orden de los jueces que lo liberaran juntamente con sus compañeros, el carcelero fue y le dijo a Pablo, por favor, quiero que vayas a mi casa y que compartas estas alabanzas con mi familia y que les hables de ese evangelio, porque yo veo en algo en ti que es diferente a los demás que están aquí o que estaban en la prisión. Le pidió a Pablo que fuera pues a quedarse en su casa. Esto había sucedido en los años 51 al 54. Estamos ahora en el año 62, 10 años después, llega Epafrodito a la cárcel, le da esta ofrenda de los hermanos filipenses y Pablo dice, yo siempre he orado con gozo por estos hermanos, por el carcelero que a lo mejor llegó a ser, en términos presbiterianos, a lo mejor él llegó a ser un anciano, por Lidia de Tiatira, que a lo mejor también, no a lo mejor, que definitivamente sirvió a la iglesia y que no solamente seguían en la iglesia, sino le enviaban esta ofrenda de amor para que él
pudiera ayudarse. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo cuando este varón le entrega esta ofrenda? ¿Saben cuál fue? La carta a los filipenses. Su carta es la respuesta de Pablo en gratitud a Dios por el donativo que le habían enviado los hermanos de Filipos. Y usted dirá, ¿pero para qué le daban? Estaba en la cárcel. Bueno, déjeme recordarle, estando en la cárcel, Pablo necesitó de pergaminos, de papiros, es decir, de papel y tinta. ¿Por qué? Porque mientras estuvo en la cárcel, escribió la epístola a los filipenses, a los colosenses, le escribió la carta a Timoteo, escribió la carta a los efesios. Pablo tenía necesidades como cualquier otro ser humano. ¿Y quién le había ayudado? Los hermanos de Filipos. Pablo estaba enfermo, necesitaba medicinas, estaba de alguna manera sin mayores apoyos. Entonces, cuando ve a Epafrodito en esta manera benevolente en que la iglesia de Filipos, como le había ayudado desde el principio, le seguía ayudando hasta ese tiempo. Para él había mucha gratitud. Le habían ayudado con cuestiones personales, le habían ayudado también para cuestiones profesionales. Y es gracias a los donativos que recibió de los filipenses que él pudo escribir. Y esas cosas que él escribió son las que tú y yo tenemos hoy en día en la Biblia. Qué bonita manera de trabajar en equipo unos y otros. ¿Entienden ahora por qué es que Pablo dice, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes? Y cuando oro, siempre le pido a Dios con alegría por ustedes, porque me han ayudado a anunciar el Evangelio, las buenas noticias, desde el primer día que yo estuve entre ustedes, y espero que sea como hasta ahora. Y dice más adelante, y le pido a Dios que esa actitud benevolente que ustedes han tenido por muchos años, que Dios la perfeccione hasta que Jesucristo venga. Es decir, que esa misma actitud continúe, sea yo el pastor, decía Pablo, o vengan otros pastores, que Dios les perfeccione, porque en esta manera, con esto, estamos contribuyendo a que el Evangelio se pueda predicar, enseñar, y el Evangelio pueda llegar a otras personas de otras maneras, aún en la comunidad. Esta carta, mis hermanos, tiene como propósito el que usted y yo aprendamos de un apóstol cómo él fue agradecido con Dios por la iglesia que lo sostuvo mientras estuvo en Filipos, y posteriormente durante sus viajes se hizo presente, y por eso es que dice, yo me gozo cada vez que pienso en cada uno de ustedes. Para mí esto tiene un valor personal, y yo como pastor le doy gracias a Dios porque en esta iglesia, desde que empecé a predicar y hasta este tiempo, el amor fraternal de esta mi congregación ha permanecido, y ese amor que ustedes han compartido conmigo me ha permitido desarrollar un ministerio. Y yo le pido a Dios que el día que Dios disponga otra cosa para aquellos pastores que habrán de venir, mientras Jesús no vuelva por segunda vez, que haya la misma disposición. Y lo digo de todo corazón. Nuestra iglesia, y con toda humildad, esta iglesia ha permanecido self-sufficient, autosuficiente, mientras otras iglesias han tenido la necesidad de buscar otro tipo de apoyos. Lo digo con humildad y para gloria de Dios. Ustedes han dado un testimonio fiel, y a eso es a lo que Pablo se refirió cuando dijo y cuando escribió lo que estamos compartiendo.
Yo les exhorto, mis hermanos, a que cuando lean la Escritura, vean varias versiones. A mí me abrió el entendimiento. Es más, voy a ser más honesto con ustedes. Este jueves que estaba meditando en esta porción, en la versión 60, yo ya había armado mi sermón de acuerdo a lo que yo entendí en ese momento y lo que yo aprendí de lo que significa. Le doy gracias por vuestra comunión en el Evangelio. Pero al leerlo en las nuevas versiones, me di cuenta por primera vez en más de 50 años de predicar el Evangelio que Pablo se estaba refiriendo a algo más específico. Y ahora comprendo por qué es que en la carta a los Filipenses Pablo dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo, sea que tenga pobreza o tenga riqueza, yo he aprendido a contentarme con ello. Y termina con la frase que usted y yo sabemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos esos pensamientos que vienen en la carta a los Filipenses tuvieron como principio la gratitud de una congregación, en este caso con el apóstol San Pablo, para que él pudiera continuar con su labor. Le doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Yo hago oración con gozo por vuestra comunión en el Evangelio, sí, pero comunión que me ha significado comunión de ustedes conmigo para que yo pueda predicar el Evangelio y continuar adelante con mi ministerio. Y esto hasta el día en que Cristo vuelva otra vez. Esto de la segunda venida de Cristo, mis hermanos, con tristeza lo digo, que hay menos gentes, aún en nuestras iglesias presbiterianas, que piensan que esto no va a ocurrir, que esto ya ocurrió de alguna manera cuando descendió el Espíritu Santo en la iglesia. Ya cuando se habla de la segunda venida de Cristo, en algunas otras iglesias sencillamente lo hacen a un lado. Este pasaje a mí en la nueva versión me habla con toda claridad. Que Dios perfeccione esto en ustedes, hermanos, hasta que Cristo o Jesucristo vuelva. Otra de esas versiones dice hasta que regrese Jesucristo a la tierra. A mí me da mucho más apoyo doctrinal para predicar y profesar mi fe en que Cristo viene. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo regresa por segunda vez. Y pasajes como estos me animan en ese sentido. Y también, por supuesto, el hecho de poder decir lo que acabo de decir. Y lo propio lo puedo decir de mi abuelo, que fue pastor en los 20 aquí, mi padre, que fue pastor en los 60, y yo tengo gratitud cuando pienso en mi papá y en algunos hermanos que aún viven y que son parte de esta iglesia, que en su momento ayudaron a mis papás en más de una manera. Le doy gracias a Dios. Y en este mes de noviembre, en el que estamos recordando que es nuestro privilegio tener gratitud, lo estoy recordando. ¿Por qué razón? Y aquí viene la parte práctica que debo de predicar. Porque tenemos un año próximo. Porque tenemos ante nosotros un presupuesto que requiere el apoyo de una congregación, pledges. Y eso es nuestro deber verlo como parte de lo que San Pablo explica y nos dice aquí. Y espero en Dios que en ese espíritu lo estemos recibiendo. Dice Pablo, yo hago oración para que su generosidad, hermanos de Filipenses, perdure hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque es en base a ello que podemos tener este edificio que nos legó la generación anterior y presente,
fue gracias a la generosidad de otras personas que tú y yo podemos disfrutar de esto. Y hay niños esperándonos en el departamento que si su generosidad continúe, que ellos puedan seguir teniendo lo mismo para que mientras Jesús no regrese por segunda vez, haya una iglesia firme. Acuérdense que Jesús lo dijo, ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia. Esa es nuestra fe y esa es nuestra exhortación en esta mañana. Espero que de esta meditación pues haya frutos para que así la iglesia nuestra pueda continuar adelante mientras Dios así lo permita. Termino pidiendo que me acompañen en la lectura de este pasaje, pero en la versión inglesa. ¿Por qué en inglés? Para que vean que no se trata nada más de versiones que hispanas. Hay también versiones en inglés que lo dicen lo mismo. Acompáñenme a leerlo. Dice, every time that I think of you, I thank my God, and whenever I mention you in my prayers, it makes me happy. This is because you have taken part with me in spreading the good news from the first day you heard about it. God is the one who began this good work in you, and I am certain that He won't stop before it is complete on the day that Christ Jesus returns. Esto es palabra de Dios. Amén.